Dios les bendiga más. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a elevar oración al Señor, presentando nuestra clase en esta mañana. Le pido al pastor, por favor. Soberano Dios, te damos gracias. Celebramos la vida en tu nombre y nos alegramos saber que tú compartes nuestra alegría y que estás presente, como dice tu palabra, que tú te congregas en medio de la adoración de tu pueblo. Aquí estamos porque anhelamos, Señor, cada día, cada oportunidad que nos brinda, Señor, nutrirnos con el conocimiento de tu verdad, palabra que nos exhorta, que nos enseña, que nos ilustra y que nos guía. Permite que esa palabra que va a ser expuesta en esta mañana llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y cubra aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser llenas de ti, ser visitadas por ti. En el nombre de Jesús invocamos tu presencia y declaramos, Señor, esta mañana una mañana de bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Saben que nuestra unidad en general es el Dios de milagros. Y durante las pasadas escuelas bíblicas estuvimos trabajando diferentes milagros registrados en el Antiguo Testamento. De hoy en adelante vamos a estar trabajando milagros del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con ese primer milagro realizado por Jesús, que fue el milagro en las bodas de Caná. Yo quisiera que todos me acompañaran y buscaran en sus Biblias Juan, el capítulo 2, los versículos del 1 al 11, donde se registra este acontecimiento. Juan 2, versículos del 1 al 11. Y lo vamos a leer completito para contextualizarnos y ubicarnos en qué registra específicamente este milagro. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y yo he escuchado muchas, no interpretaciones, porque no es de interpretar, sino muchos significados que se le da a este milagro. Y vamos a trabajar una parte bien bonita, que el Señor, yo sé que el Señor nos va a hablar, y es que quizás sintonizarnos o ampliar nuestra perspectiva en cuanto a los milagros de Dios. Me explico. Como dice la introducción, todos sabemos a través de la Biblia, a través de sus promesas y a través del registro de los milagros, que el Señor suple nuestras necesidades. Eso lo tenemos claro. Y de hecho, si tenemos esa convicción, por eso es que oramos, por eso es que vamos delante de Él y le presentamos nuestras necesidades, y tenemos esa confianza de que Dios va a suplir nuestras necesidades elementales. E incluso si usted pierde su empleo, usted se siente con el derecho moral de decir: pues yo soy cristiano, yo he creído en Dios, su palabra dice que Él me va a proveer, yo voy a orar. Y usted se siente como respaldado moralmente por ese concepto, y no está mal. Acá le dije que íbamos a ampliar nuestra perspectiva. No está mal, es muy cierto. Dios nos suple, ¿verdad?, en medio de nuestra necesidad humana, en medio de nuestras necesidades básicas. Pero, ¿y si no fuera una necesidad básica? Nuestra mente entonces empieza a decir: ay, pero es que eso es como un capricho mío, pues eso es algo superficial, yo no voy a molestar al Señor en algo que qué sé yo, no tiene importancia, de eso no depende mi vida, de eso no depende nada básico para yo sobrevivir. Y comenzamos a hacer esa serie de análisis
Y no nos sentimos con esa misma libertad cuando decimos, Señor, no hay pan en mi mesa, yo necesito que tú la suplas. Y entonces tenemos que pensar lo siguiente: ¿qué necesidad, cuando nos ubicamos en este milagro, qué necesidad suplió Jesús al convertir el agua en vino? Si fuéramos a responder esa pregunta, nos quedamos como que realmente no había una necesidad básica en aquella boda. Había sí una necesidad, pero no era una necesidad trascendental. No era que por eso no estaban casadas las personas, que el matrimonio. Sí se acababa la fiesta porque por costumbre, cuando se acababa el vino, se acababa la fiesta. Pero no era algo de vida o muerte, no era algo que suplía una necesidad humana. Así que volvemos a lo mismo: pedirle al Señor ropa cuando no tenemos que ponernos, por supuesto, para nosotros y desde nuestra perspectiva humana es válido. Pedirle comida cuando no tenemos en la alacena también es válido. Pero si le pedimos algo más de lo esencialmente necesario, ¿creeríamos que pedírselo es vanidad? Y en esta mañana el Señor nos dice, mira, no es vanidad. Y vamos a ver por qué. Jesús, uno de los primeros principios que debemos fijar hoy es que Jesús convirtió en aquella ocasión el agua en vino. No lo hizo para satisfacer una necesidad básica, pero sí, recuerden que era el primer milagro de Jesús, sí estaba ¿qué? Demostrando que empezaba un nuevo ministerio de milagros, que comenzaba a demostrar su poder. Si algo debemos recordar de este milagro es que es esa primera ocasión donde Jesús comienza a mostrarnos que Él es Jesús, el autor de milagros. Comienza a demostrarnos su poder. Así que, basados en la lógica que presenté al principio, mira, pues si son necesidades básicas, sabemos que Él lo va a hacer, pues la lógica hubiese sido, dentro de esa perspectiva, pues que el primer milagro de Jesús debió ser un milagro donde se satisfacía la necesidad básica de alguna persona, como, o por ejemplo, liberar a alguien de un espíritu inmundo, o algún milagro de sanidad. Pero no, su primer milagro fue convertir el agua en vino. Y algo interesante es, lo hizo en una fiesta. Y a veces a nosotros se nos vende tanto la idea de que Dios es un Dios así serio, sublime, aburrido, como que todo así callado. Y lo hizo en una fiesta, además de porque había muchas personas. Otro elemento que debemos tener claros hoy: en medio de los milagros de Jesús, en medio del poder de Dios, Dios desea que tú y yo seamos gente feliz. Dios desea que tú y yo reflejemos ese gozo de nuestra salvación. Dios desea que tú y yo estemos constantemente celebrando nuestras penas, ¿no? Ellas sí existen. Celebrando que a pesar de nuestras tribulaciones, que a pesar de nuestros quebrantos, que a pesar de nuestras enfermedades, nosotros tenemos a Jesús, el autor de milagros. Amén. Amén. Así que eso tiene que comenzar a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos a nuestro Jesús. El Señor nos dice con este milagro que no todo lo que le pedimos tiene que ser simplemente para cubrir una necesidad elemental. Pues si así fuera, en ese mensaje, en ese primer milagro, pues hubiese sido para cubrir alguna necesidad básica. Jesús dice entonces, mira, si hubiese sido así, hacía el milagro de la multiplicación de panes y los peces. Pero cuando se estudia a profundidad la multiplicación de los panes y los peces, tampoco era para cubrir una necesidad básica, y me explico. Jesús no multiplicó los panes y los peces porque aquella gente no tuviera que comer en su casa. Jesús multiplicó los panes y los peces porque estaban todos reunidos, escuchándole. Era hora de comer, hacía hambre, y para que se quedaran allí porque la gente quería seguir escuchando, ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esto tiene que cambiar nuestra perspectiva de que ese autor de milagros no se limita, no se circunscribe al autor de milagros para mi necesidad, sino que Él es el autor de milagros en todos los sentidos de mi vida. Amén. Gloria al Señor. Vemos que Jesús tiene el poder para hacer cualquier tipo de milagro en nuestra vida.
no solo el milagro de las cosas que realmente necesitamos para sobrevivir. Y hacemos este ejemplo. Solemos acudir al Señor para que nos sane de la presión alta, ¿verdad? Y pudiéramos mencionar varias enfermedades, para que nos sane del corazón, para del páncreas, los riñones, ¿verdad? Cuando tenemos alguna necesidad de salud física, para que nos sane de nuestros males. Pero no es común, y escucha bien esto, no es común que acudamos a Él para tener una mejor calidad de vida. Solo acudimos a Él para no estar metidos en el hoyo. Esta frase a mí me parece que representa lo que estamos trabajando con el milagro de hoy. Solo acudimos a Él para no estar metidos en el hoyo, pero no oramos para que nos lleve a la cima. Lo repito, a veces cuando buscamos a Jesús, el autor de milagros, simplemente lo limitamos para que nos rescate del hoyo, pero jamás con ese mismo fervor lo buscamos y le reclamamos para que nos lleve a la cima. Ustedes saben, y si no lo saben, aquí está escrito nuestra misión, lo que somos como iglesia, y a mucha gente le choca. Nosotros utilizamos constantemente la palabra excelencia, y a mucha gente le choca porque confunden la excelencia con superioridad o confunden la excelencia con ser mejores que otros. Cuando nosotros decimos que somos una iglesia de excelencia, jamás estamos diciendo que somos la mejor iglesia, jamás estamos diciendo que somos mejores que las otras iglesias. Lo que estamos declarando es que todo cuanto nosotros somos, todo cuanto nosotros hacemos, lo hacemos mejor porque es para el Señor. Amén. Y la Biblia tiene miles de textos que pudiéramos justificar, y este milagro es otro de los ejemplos donde el Señor nos demuestra que las cosas se hacen con excelencia. Así que cuando comencé diciendo que nuestra perspectiva del autor de milagros tiene que ser expandida, tiene que ser abierta a otras cosas, sí, el Señor suple nuestras necesidades, pero el Señor quiere que también ocurra una transformación mental. Dice la palabra, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Ese milagro también tiene que ocurrir. Qué bonito que el Señor nos sane físicamente. Qué bonito que el Señor te saque de una depresión. Qué bonito que el Señor te dé una vida nueva. Pero ¿sabes qué? No te conformes, porque el Señor te está diciendo en esta mañana, yo te quiero llevar a la excelencia. Ese cambio de agua, el agua es algo sin sabor, elemental y fundamental para la vida, pero es algo sin sabor. Es algo que es transparente, no tiene color ni nada. Y el Señor te está diciendo, yo quiero transformar eso que hay en ti sin sabor, eso que hay en ti sin sentido, para algo que tenga vida. Amén. Así que nos reitera el Señor que Él no está solamente interesado en lo que te hace falta con urgencia. Y eso nosotros debemos hacer análisis. Nuestras oraciones muchas veces son hechas con urgencias, pero el Señor te está diciendo, yo no quiero una relación contigo que se trate de tus urgencias, yo quiero una relación contigo que se trate de tu vida plena, de tu calidad de vida. Ok, te sano de tu enfermedad, pero luego de que te sano, ¿cómo está tu vida? ¿Estás viviendo a plenitud? ¿Estás sirviendo a toda capacidad? ¿Estás siendo un ser de excelencia? Y esas son las preguntas que tenemos que hacernos en esta mañana. Dios está interesado en que tengas no solamente un empleo, sino el mejor empleo acorde a tus capacidades. Dios no solo está interesado en que pongas una empresa pequeña, Él está interesado en que puedas superarte y puedas ser un empresario exitoso. Son ejemplos, obviamente. No solamente está interesado en que encuentres quien te dé una beca para estudiar, es que Él está interesado en que seas el mejor estudiante de la universidad. Él está interesado en que tú y yo seamos gente excelente, por cuanto Él es un Dios excelente. Amén. Así que, si te das cuenta, si nos damos cuenta, ese primer milagro no tiene nada que ver con una necesidad imperiosa de comer, de vestir, de sanidad o liberación. El primer milagro que hizo Jesús fue un milagro de excelencia.
Y si algo necesitamos en nuestro mundo tan moderno, tan cibernético, tan competitivo, son estándares de excelencia. Pero esa excelencia sana, esa excelencia adecuada, jamás desviada a lo que hablábamos hace un ratito. Así que la excelencia se tiene que ver en nuestro servicio. Y obviamente esas imágenes son de corte corporativo y todo eso, pero eso se aplica a nuestra vida diaria. Nuestra excelencia, ¿cómo se ve? En términos, dale para atrás un momento, Alquila, por favor. En términos corporativos se habla de calidad, eficiencia, confiabilidad, resultado, servicio. Pues sí, en la vida cristiana se ve a través de nuestro servicio y a través de nuestro testimonio. Volvemos a lo mismo. Qué hermoso que el Señor te sacó del hoyo, a todos nos sacó del hoyo, hermoso. Pero una vez nos sacó del hoyo, ¿qué hicimos? Una vez nos sacó del hoyo, no aspiramos al milagro de la excelencia. El Señor en esta mañana nos dice, yo soy Jesús, el autor de milagros, y comencé con un milagro de excelencia. Amén. Jesús no solamente, el texto nos hace una aclaración. Obviamente Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Y sí, Él convirtió el agua en vino. Pero hay diferentes tipos de vino. Hay vinos baratos, hay vinos más caros. Y sabemos por esta expresión que esta conversión de agua a vino fue un vino bueno, porque mira cómo dice, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Hace una descripción de este vino, el mejor vino hasta ahora. Y así se espera. Fuimos rescatados del hoyo, pero tenemos que guardar lo mejor de nosotros para luego, para mostrar que hay un verdadero milagro en nuestra vida, que ese milagro es real, que no fue algo de emoción, que no somos desagradecidos porque nos sanaron, pero después no hicimos más nada. No, el Señor nos llama a ser gente excelente. Y de nada vale que hablemos de esto si no lo aplicamos a nuestra vida. Y podemos tomar del texto también 3 verbos. Y el verbo es acción. Usted no se puede quedar quieto, usted se tiene que mover, tiene que ser demostrado. Amén. Así que hay 3 verbos claves. Dice los versículos: llenen de agua las tinajas, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Y vamos a estar trabajando esos 3 verbos: llenen, saquen y lleven. Perdóname, Félix, ¿vas a decir algo? Ok. Amén. En esos 3 verbos que dicen llenen, saquen y lleven, vamos al próximo. Vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida. Y partiendo de lo que comenta Félix, si antes a estos 3 verbos, María hizo una expresión. Incluso aunque Jesús le contestó como le contestó, porque él fue como medio malcriado desde nuestra perspectiva, como que, ¿qué te pasa, mujer? No es mi tiempo todavía. ¿Qué dijo aquella mujer? Hagan lo que él les diga. Ella reconoció, ella sabía que él tenía el poder para hacer ese milagro. Así que ella recurrió, su consejo fue nada más y nada menos: obedece, haz lo que ese hombre te diga. Igualmente para nosotros en esta mañana, a lo que tenemos que obedecer es a llenar, a sacar y a llevar. Cuando hablamos de llenar, ¿de qué llenaron las tinajas en el milagro? De agua. Y la analogía o la comparación que se puede hacer, mira, es esa orden de llenar que Jesús dio, es
hay que llenar algo que obviamente está vacío, lo que implica que se va a notar un cambio. Tiene que haber un cambio. Tenemos que reconocer, yo estaba vacía, yo estaba en el hoyo. Y vino alguien que tiene algo que sacia, que me llena. Y que no solamente me llena, sino que el otro paso, me purifica, me limpia, ¿ok? En primer lugar, llena, mira, Jesús llena nuestra vida de su esencia purificadora. Nada ni nadie puede hacer ese milagro en nosotros. Nadie puede llenar nuestros vacíos como lo hace Jesús. Puede que haya cosas que la llene de manera temporera, por un ratito. En nuestro trabajo constantemente escuchamos a la gente lo que hace para evadir su situación, su problema. Pues yo escucho música, pues si peleamos yo salgo y me voy a dar una vuelta. Eso es evadir el problema un rato, pero Jesús vino para llenarnos, para saciarnos. Y no se quedó ahí, no simplemente te llena, sino que hace un cambio en ti y comienza a purificar. Y entonces dice, saquen. Porque al sacar el agua es que nos podemos dar cuenta que ha habido un proceso de purificación. Esa agua purificadora convertida ahora en vino, pasamos de una limpieza interna, pero ahora no solo lo sé yo, es que donde quiera que yo voy, la gente se da cuenta porque yo vivo mi vida en celebración. ¿Ok? No estamos diciendo que es de celebración de irnos a beber vino y emborracharnos, esta no es la idea. Es de celebración del gozo de haber sido llenados, del gozo de haber sido limpiados, del gozo de haber sido transformados. Amén. Yo los veo tan callados. Si ustedes no han experimentado esa transformación, hoy es día, el autor de milagros está aquí. Amén. Así que llenamos, sacamos y en tercer lugar, llevamos. No podemos retener, no nos podemos quedar con el milagro. El que se llena de purificación y le sale a celebración de su interior, tal persona debe llevar la prueba de su milagro. ¿Y cuál es el milagro? Que Jesús cambió mi vida, que Jesús transformó mi vida, que Jesús cambió mi corazón. Y nosotros somos los encargados de demostrar, de probar que eso es real en nuestra vida. De nada sirve decir, me convertí, ahora voy a la iglesia, ahora le sirvo al Señor. Ok, la gente te escucha, ay, qué bueno, te pueden decir. Pero si no se te nota, no estás dando voces de que ese milagro ha ocurrido en ti. Amén. Así que las 3 acciones son, 4 serían, si escuchamos a María. María dijo, obedezcan, hagan lo que ese hombre les diga. Y las acciones que nos dice Jesús es, llena en esta hora, saca y lleva. Amén. Cuando nuestra vida refleja entonces las acciones de este pasaje, es entonces que nuestra vida es en realidad un milagro de cambio. Y fíjate, cuando les hablaba de que debemos ampliar nuestra perspectiva de los milagros, lamentablemente, yo espero que el Señor trabaje en nosotros para nosotros sintonizarnos y ajustarnos. Lamentablemente el ser humano prefiere los milagros que sacian sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque es el milagro del resuelve. Y no digo que yo no, o sea, si yo tuviera una enfermedad, yo deseo ser sanado. O sea, somos humanos. Y en nuestra humanidad, nosotros queremos estar bien y suplir nuestras necesidades básicas. Y eso no es pecado. Pero el Señor lo que nos dice, mira, es que hay más. Y de hecho, es mejor, y lo vemos en múltiples milagros, que Jesús decía, por tu fe has sido salvado, cuando quizás la persona estaba enferma o necesitaba liberación, y luego en algunas ocasiones lo sanaba, porque es que es primordial nuestra salvación, porque es que es primordial nuestro cambio de vida. Amén. De nada nos sirve estar sanos, pero estar podridos en términos espirituales, no estar purificados, estar muertos. Amén.
Así que cuando nosotros realmente llenamos nuestra vida de Jesús, le permitimos que nos sacie, sacamos esa agua y celebramos, vivimos con gozo nuestra vida y tenemos un buen testimonio para llevar a otros, entonces es muestra de que este milagro es una realidad en nuestra vida. Jesús nos muestra en esta historia cómo su tarea es la de traer un cambio en los lugares. Si Jesús está en tu vida no puede seguir igual. Donde quiera que Jesús está, hay cambio, hay transformación. Jesús cambió un momento de necesidad a un momento de provisión, pero Él nos dio el ejemplo. No lo cambió a vino y ya, es que lo cambió a un vino nuevo. Y el Señor te está diciendo, yo hice una transformación en ti, yo hice un cambio en ti, yo llené tus vacíos, yo sané tu vida, sané tu corazón. ¿Cómo va a ser ese testimonio? Pues espera que como aquel buen vino, que sea un testimonio excelente. Amén. Él llena nuestra vida de su esencia purificadora. Y en este mismo proceso de milagro, Jesús hace que una purificación tan interna se haga una obra externa que refleje una verdadera celebración de la vida. Dios, Jesús quiere que seamos felices. Usted no olvide eso. Dios quiere que seamos felices, pero solo Él puede traer esa felicidad que perdura y esa felicidad que es eterna. Las personas, por muy duras que parezcan de corazón, cuando vean el verdadero y auténtico milagro de Jesús en nuestras vidas, entonces reconocerán que esta transformación es lo mejor que hayan visto. La gente puede leer la palabra en muchas ocasiones, y no estoy diciendo que no sea importante, pero a veces nuestro testimonio es lo que hace que esa palabra haga clic. Es lo que hace que ellos crean en la palabra, porque dice, lo leí, pero ahora veo que es real en la vida de fulano, en la vida, he visto cómo su vida ha sido transformada. Que el Señor les bendiga. Esperamos que esta palabra nutra y bendiga sus vidas y continuamos adorando al Señor.